Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido en juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. En las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, empieza diciendo: han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. ¿Sí lo notamos o no? Han oído que se dijo a los antiguos. ¿A qué se refiere Jesús? Hace mención de algunos de los 613 mandamientos que tenían los judíos en tiempos de Jesús. Moisés había dejado 10 mandamientos en sus tablas de la ley, pero ellos, queriendo desmenuzarlos, ampliarlos, precisarlos, los convirtieron en 613. Imagínense nomás. Todo estaba con normas, con leyes, con reglamentos, prohibiciones. La mayoría de los mandamientos eran prohibiciones. No hagas esto, no debes hacer aquello. A eso se refiere Jesús. Lo que enseñaron los antiguos. Y no es que Jesús, como él mismo dice en el Evangelio, no he venido a quitar la ley y las normas, he venido a darles plenitud, a enseñarles su verdadero sentido, a decirles en qué consisten, no tomarlas al pie de la letra, sino saber su sentido y cómo se tienen que poner en práctica, buscando en primer lugar el bien de las personas, su plenitud. Los fariseos y escribas se apegaban a la letra, tenían la mentalidad cuadrada, en cuadrícula. Nada se salía del orden, todo se tenía que cumplir al pie de la letra. Jesús pensaba muy diferente. Después
San Pablo dirá, la letra mata, el espíritu da vida. ¿Cuál es el sentido de la palabra de Dios, de los mandamientos? Y Jesús lo explica en vivo a los escribas y fariseos. San Lucas en el capítulo 6 nos cuenta que un sábado, el sábado tenía muchas de estas leyes, normas. En sábado no se puede hacer esto. Una de ellas es, no se podía hacer sencillamente nada. En sábado un hombre tiene la mano derecha paralizada y llega a la sinagoga, seguramente a pedir a Dios que le sane. Jesús está ahí, Lucas capítulo 6. Ahí están los escribas y fariseos listos a ver qué hace Jesús. Jesús, conociendo sus pensamientos, dice el Evangelio, puso al hombre en medio y les preguntó, ¿qué está permitido hacer en sábado? Se quedaban admirados. ¿Qué está permitido hacer en sábado? A ver, díganme las leyes que saben, las normas que saben. No sabían qué decir, conocían la sabiduría de Jesús. Entonces Él los cuestiona. ¿Está permitido hacer el bien o el mal? No les citó ningún mandamiento, ninguna regla, ninguna norma. Les preguntó sobre el bien de ese pobre hombre con la mano derecha paralizada. ¿El bien o el mal? Chequen los criterios de Dios, más allá de normas, leyes y costumbres. ¿El bien o el mal? No supieron qué decir, porque el sábado no se tenía que hacer nada. Dice el Evangelio que Jesús sanó al hombre. Queda sano, aunque sea sábado. Primero es el bien de la persona, por encima de toda ley, norma, costumbre o tradición. El bien de la persona. San Ireneo diría después, la gloria de Dios es el bien del ser humano. Y toda norma, costumbre o tradición se tiene que apegar al bien del ser humano. El mismo código de derecho canónico, que son las leyes de la Iglesia, en sus 1752 cánones, el último de los cánones de las leyes, dice, y no se olvide que la primera y suprema ley de la Iglesia es el bien de los seres humanos. Es la salvación de los seres humanos. Por eso Jesús vino a darle plenitud y sentido a esos 613 mandamientos. Y en el capítulo 22 lo enseña también a los maestros de la ley cuando uno de ellos lo quiere poner a prueba y le dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Imagínense, de 613 querían saber cuál era el principal. Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, en estos dos se resumen todos. ¿Ven cómo piensa Jesús? En estos dos se resumen toda la ley y los profetas, los 613 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
En el Evangelio hay un hombre que cumplía fielmente los mandamientos. ¿Sí se acuerdan quién? Lucas en el capítulo 15 nos habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo malo se largó lejos, desobediente, rebelde, el malo, el que no cumplía las leyes, las normas. El hijo bueno se quedó en casa, cumpliendo los mandatos, los preceptos. Cuando aquel hijo pródigo regresa, el padre que lo esperaba no lo fue a buscar, lo esperaba. El hijo tenía que reconocer y volver. Y cuando vuelve, le hace fiesta, se alegra, porque aquel hijo ha reconocido, se ha dado cuenta el mal en el que estaba. ¿Y el bueno? ¿Qué pasó con el bueno? ¿Cómo? ¿Ven? El que cumplía las normas, las reglas, le da envidia. No, que tan bueno. Niega a su hermano, ese hijo tuyo. No, que tan bueno. ¿De qué le servían pues cumplir normas, leyes, preceptos si no amaba a su prójimo? El hijo bueno resultó ser el más malo, aunque cumpliera los mandamientos y preceptos. Es que solo lo hacía de dientes para afuera, no de corazón. No entendía el sentido de las leyes y de las normas, que es el bien del ser humano. Por eso Jesús dice, pero yo les digo. ¿Y dónde está lo que Jesús nos dice? Porque entonces todo lo que hagamos tenemos que revisarlo, que analizarlo a la luz de lo que Jesús nos dice. A nosotros nos han dicho muchas cosas, nos han enseñado muchas cosas en costumbres, en normas. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Solamente en el Evangelio nos damos cuenta de lo que Jesús dice. De ahí la necesidad de estar siempre conociendo los Evangelios, profundizando el mensaje y la vida de Jesús en los Evangelios, para saber lo que Él dice y lo que Él enseña, y desde ahí cuestionar, analizar normas, costumbres, tradiciones, todo lo que hacemos, que tiene que ser para el bien del ser humano. El Papa Francisco lo dice claramente en ese primer documento bellísimo, el gozo del Evangelio, Evangelium Gaudium, su primer documento y programa de trabajo, mientras yo sea el Papa, dice, en el número 33 dice, basta del cómodo criterio que siempre se ha hecho así, hacer lo mismo. Hay que ser audaces y creativos, audaces y creativos. Las cosas pueden ser diferentes, pueden ser mejores. Las prácticas, cualquier práctica se puede renovar, se puede reformar. Todo puede y debe cambiar, pero siempre con el criterio del Evangelio. Pero yo les digo, con la palabra de Jesús. Voy a ponerles una comparación. Imagínense, ustedes si se dan cuenta lo que es una pecera. Una pecera es un recipiente generalmente, o debe ser de cristal, para poder ver los peces que están ahí dentro. En la pecera hay agua y los peces felices en el agua. Imagínense el mar.
El mar es la gran pecera. Si llevamos una pecera y la ponemos en el mar, las dos son agua. Pero ¿cuáles peces disfrutan más el mar? Viven más felices, se sienten más libres, viven con más plenitud. ¿Los peces del mar o los de la pecera? ¿Cuál? El mar es mirar la vida, mirar las normas, los mandatos, las leyes, las costumbres, las tradiciones, todo. El mar es mirarlos y renovarlos y reformarlos y cuando sea necesario cambiarlos desde el Evangelio. El mar es la mirada desde el Evangelio, la libertad del Evangelio, la plenitud del Evangelio. La pecera son solo las normas, las costumbres, lo de siempre, lo mismo. Levante su mano el que entendió el mensaje. Gloria a Dios. Ejemplos en la vida ordinaria. Antes, de un lado estaban los hombres y de otro las mujeres. ¿Quién se acuerda de eso en el templo? Ahora, ¿por qué están mezclados? Y era norma, era ley. Antes, las mujeres tenían que entrar con sevillana. ¿Quién recuerda eso? ¿Dónde están sus sevillanas? ¿Ven? ¿Ven? Antes el ayuno eucarístico era desde un día anterior en la noche. Quien iba a comulgar en la mañana, por ejemplo, hoy domingo en la misa de 8 de la mañana, tenía que no cenar ayer sábado. Desde la noche no tenía que probar alimento. Eran muchas horas. La iglesia que tiene que aprender y se tiene que renovar, ahora es 1 hora. Y 1 hora hasta el momento en que comulgas, no hasta el momento que vienes a misa, al momento que comulgas. Entonces sería como una media hora antes de misa en domingo. Fíjense, ¿la iglesia cambia o no cambia? ¿Cambia costumbres o no? ¿Se cambian tradiciones o no? El mismo Jesús en el Evangelio, y con esto termino, de hoy nos da un ejemplo más en su primera enseñanza cuando dice: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal? Sí, el mandato decía solo, no matarás, punto. Matar físicamente, acabar con la vida de un ser humano. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano está mal. ¿Ven? La ley decía, no mates. Jesús dice, ¿cómo que nomás no mates? Trata bien a tu prójimo, no te enojes con tu prójimo, ten buenas relaciones con tu prójimo. Y más adelante dice, si estás en misa ofreciendo ante tu altar tu ofrenda y sabes que un prójimo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu prójimo. Jesús le da sentido a las normas, a las leyes, las completa, las renueva, les da su plenitud. Por eso todo desde la luz del Evangelio, de lo que Jesús ha dicho y ya ha enseñado. Por tanto, debemos tener el empeño y dedicación en conocer y profundizar más el Evangelio, lo que Jesús ha dicho y nos ha enseñado.